Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando durmiere con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, yo haré como tú dices. Y él dijo, júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó a la cabecera de la cama. Y sucedió después de estas cosas, que fue dicho a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos Manasés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te hago crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, allégalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban ya tan agravados de la vejez, que no podía ver. Y les hizo llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su siniestra, a la diestra de Israel, y les hizo llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, haciendo entender a sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pesó en sus ojos, y tomó la mano de su padre, por quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentiles. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, mas Dios será con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en fortaleza. Corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas.
En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, que es fuerte, y su ira, que es dura, yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su cobertura. Los ojos bermejos del vino, los dientes blancos de la leche. Zabulón a puertos de mar habitará, y a puerto de navíos, y su término será hasta Sidón. Isacar, asno huesudo echado entre dos líos. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos, y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Señor. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será grueso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva dejada, que dará dichos hermosos. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a una fuente, las doncellas van sobre el muro. Y le causaron amargura, y asaetearon, y le aborrecieron los señores de saetas. Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob, de allí apacentó la piedra de Israel. Del Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos. Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y los bendijo, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego, y les dijo, yo soy congregado con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de la dobladura, que está delante de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue congregado con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos del faraón, diciendo. Mi padre me conjuró diciendo, he aquí yo muero, en mi sepulcro, que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora, y sepultaré a mi padre, y volveré. Y el faraón dijo, ve, y sepulta a tu padre, como él te conjuró. Entonces José subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo,
y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. E hicieron sus hijos con él, según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de la dobladura, la que había comprado Abraham con el mismo campo, en heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, delante de Mamre. Y se tornó José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, por ventura nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, y su pecado, porque mal te galardonaron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y les respondió José, no temáis, ¿soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo pensó por bien, para hacer lo que vemos hoy, para dar vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un arca en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob, fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron al faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo molestaban, tanto más se multiplicaban y crecían, tanto que ellos se fastidiaban de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con dureza. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas, y veáis el sexo, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, y daban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis dado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón:
porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija dad la vida. Un varón de la familia de Leví fue, y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió, y le dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y no pudiendo tenerle más escondido, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con pez y betún, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y separó una hermana suya a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿iré a llamarte un ama de las hebreas, para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de faraón, lleva este niño, y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y vio sus cargas, y observó a un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al malo, ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta. Y oyendo el faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante del faraón, y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron, y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis hoy venido tan presto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés a su hija Séfora, la cual le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios desde su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de un zarzal, y él miró, y vio que el zarzal ardía en fuego, y el zarzal no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, y veré esta grande visión, ¿por qué causa el zarzal no se quema? Y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios de en medio del zarzal, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, yo los sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido ahora delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré al Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo, para que vaya al Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, YHWH, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos. Ve, y junta los ancianos de Israel, y diles, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, se me apareció, diciendo, de cierto os he visitado, y visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Fereceo, y del Heveo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, el Señor Dios de los Hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis, no salgáis vacíos. Sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda vasos de plata, vasos de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió, y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se tornó una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se tornó vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere, que no te creyeren, ni oyeren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se volverán aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor, ruego Señor,
Yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy pesado de boca y pesado de lengua. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ruego Señor. Envía por mano del que has de enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y viéndote, se alegrará de su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será por boca, y tú serás a él por Dios. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián, ve, y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo el Señor a Moisés, cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, por tanto, he aquí yo mato a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, que en una posada lo encontró el Señor, y quiso matarlo. Entonces Séfora arrebató un pedernal, y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, porque tú me eres esposo de sangre. Entonces se apartó de él. Y ella le dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después de esto Moisés y Aarón entraron al faraón, y le dijeron, el Señor Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es el Señor, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, y sacrificaremos al Señor nuestro Dios, para que no nos encuentre con pestilencia o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Dijo también el faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. Y mandó el faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían el cargo del pueblo, y a los gobernadores, diciendo, de aquí en adelante no daréis hornija al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer, vayan ellos y recojan hornija por sí mismos. Y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, vamos y sacrificaremos a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras de mentira. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo, diciendo, así ha dicho el faraón, yo no os doy hornija.
Id de vosotros, y recoged hornija donde la hallareis, que nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo para hornija. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba hornija. Y azotaban a los gobernadores de los hijos de Israel, que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los gobernadores de los hijos de Israel vinieron y se quejaron al faraón, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da hornija a tus siervos, y con todo eso nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y tu pueblo peca. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y sacrifiquemos al Señor. Id pues ahora, y trabajad. No se os dará hornija, y habéis de dar la tarea del ladrillo. Entonces los gobernadores de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban delante de ellos cuando salían del faraón, les dijeron, mire el Señor sobre vosotros, y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante del faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor, y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor, YHWH, no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, que les daría la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, entra, y habla al faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor, diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará el faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para el faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estas son las cabezas de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc y Falú, Esrón y Carmi, estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, y Jamín, y Ohad, y Jaquín, y Zoar, y Saúl, hijo de una cananea, estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, y Cout, y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni, y Simei, por sus familias. Y los hijos de Cout, Amram, e Izar, y Hebrón, y Uziel. Y los años de la vida de Cout fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali, y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía,
la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izhar, Coré, y Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, y Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le dio a luz a Nadab, y a Abiú, y a Eleazar, y a Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, y Elcana, y Abiasaph, estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual le dio a luz a Faíns. Y estas son las cabezas de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales el Señor dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Estos son los que hablaron al faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces el Señor habló a Moisés, diciendo, Yo soy el Señor, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor, He aquí, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? El Señor dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido por Dios del faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará al faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, por grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extendiere mi mano sobre Egipto, y sacare los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés entonces era de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron al faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, Si el faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, y échala delante del faraón, para que se torne dragón. Vinieron, pues, Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se tornó dragón. Entonces llamó también el faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron dragones, mas la vara de Aarón tragó las varas de ellos. Y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón del faraón está agravado, que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor, he aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se volverá sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus recogimientos de aguas, para que se vuelvan sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se volvieron sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó,
como el Señor lo había dicho. Y tornando el faraón se volvió a su casa, y aun con esto no se convirtió. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió el río. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra al faraón, y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos. Y el río criará ranas, las cuales subirán, y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, orad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo, para que sacrifique al Señor. Y dijo Moisés al faraón, señálame, cuando oraré por ti, y por tus siervos, y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón, y clamó Moisés al Señor sobre el negocio de las ranas que había puesto al faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, y de los campos. Y las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón, y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en toda la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron al faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón, he aquí él sale a las aguas, y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda suerte de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda suerte de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estuvieren. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y el Señor lo hizo así, que vino toda suerte de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, y sobre las casas de sus siervos, y sobre toda la tierra de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra de Egipto. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos al Señor nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y sacrificaremos al Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha dicho.
Y dijo el faraón, yo os dejaré ir para que sacrifiquéis al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, saliendo yo de tu presencia, rogaré al Señor que las diversas suertes de moscas se vayan del faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que el faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a sacrificar al Señor. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón, y oró al Señor. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas del faraón, y de sus siervos, y de su pueblo, sin que quedara una. Mas el faraón agravó aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra al faraón, y dile, el Señor Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Porque si no lo quieres dejar ir, y los detuvieres aún, he aquí la mano del Señor será sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con pestilencia gravísima. Y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y el Señor señaló tiempo, diciendo, mañana hará el Señor esta cosa en la tierra. Y al día siguiente el Señor hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces el faraón envió a ver, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón del faraón se agravó, y no dejó ir al pueblo. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomad vuestros puños llenos de la ceniza de un horno, y espárzala Moisés hacia el cielo delante del faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarna que eche vejigas apostemadas en los hombres y en las bestias, por toda la tierra de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y vino una sarna que echaba vejigas, así en los hombres como en las bestias. Hasta que los magos no podían estar delante de Moisés a causa de la sarna, porque hubo sarna en los magos y en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón del faraón, y no los oyó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana, y ponte delante del faraón, y dile, el Señor Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque de otra manera yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, y en tus siervos, y en tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serás quitado de la tierra. Porque a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Tú aún te ensalzas contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo lluevo granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo, y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él, y morirá. De los siervos del faraón, el que temió la palabra del Señor, hizo huir sus siervos y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus siervos y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor dio voces y granizó, y el fuego discurría por la tierra, y llovió el Señor granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo, y fuego mezclado entre el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo, y quebró todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo,
he pecado esta vez, el Señor es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad al Señor, y cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no quedaréis más aquí. Y le respondió Moisés, saliendo yo de la ciudad extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que del Señor es la tierra. Mas yo te conozco a ti y a tus siervos de antes que temieseis de la presencia del Señor Dios. El lino, pues, y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron heridos, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón y de la ciudad, extendió sus manos al Señor, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo el Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar, y agravó su corazón, él y sus siervos. Y el corazón del Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Y el Señor dijo a Moisés, entra a Faraón, porque yo he agravado su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Entonces vinieron Moisés y Aarón al Faraón, y le dijeron, el Señor Dios de los Hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en tus términos, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que quedó salvo, lo que os ha quedado del granizo, y comerá todo árbol que os produce fruto en el campo. Y se llenarán tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió, y salió de la presencia del Faraón. Entonces los siervos del Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo nos ha de ser este porlazo? Deja ir a estos hombres, para que sirvan al Señor su Dios, ¿aún no sabes que Egipto se pierde? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados al Faraón, el cual les dijo, andad, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quién y quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos fiesta solemne del Señor. Y él les dijo, así sea el Señor con vosotros, como yo os dejare ir a vosotros y a vuestros niños, mirad la malicia que está delante de vuestro rostro. No será así, id ahora vosotros los varones, y servid al Señor, porque esto es lo que vosotros demandasteis. Y los echaron de delante del Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto, y consuma toda la hierba de la tierra, y todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todos los términos de Egipto, en gran manera grave, antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Y cubrió la faz de toda la tierra, y se oscureció la tierra, y comió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo, por toda la tierra de Egipto. Entonces el Faraón hizo llamar a prisa a Moisés y a Aarón, y dijo, he pecado contra el Señor vuestro Dios, y contra vosotros. Mas ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, y que oréis al Señor vuestro Dios que quite de mí solamente esta muerte. Y salió de la presencia del Faraón, y oró al Señor. Y el Señor volvió un viento occidental fortísimo, y quitó la langosta, y la arrojó en el mar Bermejo, ni una langosta quedó en todo el término de Egipto. Mas el Señor endureció el corazón del Faraón, para no dejar ir a los hijos de Israel.
Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo, Id, servid al Señor, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, Tú también nos darás en nuestras manos sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor, hasta que lleguemos allá. Mas el Señor endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo el Faraón, Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, Bien has dicho, no veré más tu rostro. Y el Señor dijo a Moisés, Una plaga traeré aún sobre el Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y segaramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno demande a su vecino, y cada una a su vecina, vasos de plata y de oro. Y el Señor dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era gran varón en la tierra de Egipto, delante de los siervos del Faraón y delante del pueblo. Y dijo Moisés, El Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del Faraón que está asentado en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue, ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencial el Señor entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, Sal tú, y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del Faraón. Y el Señor dijo a Moisés, El Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del Faraón, mas el Señor había endurecido el corazón del Faraón, para que no dejase ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será cabeza de los meses, este os será primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no alcance a comer el cordero, entonces tomará a su vecino cercano de su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panés sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá de quedar hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, esta es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
Y esta sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo viere aquella sangre, pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como fiesta solemne al Señor por vuestras edades, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día os será santa convocación, y asimismo el séptimo día os será santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, solamente lo que toda persona hubiere de comer, esto solamente se aderece para vosotros. Y guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día por vuestras edades por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural de la tierra, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será, cuando habréis entrado en la tierra que el Señor os dará, como os lo ha prometido, guardaréis este servicio. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este vuestro servicio? Vosotros responderéis, esta es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron, e hicieron como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que estaba sentado sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche el faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e id, servid al Señor, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas atadas, en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata, y vasos de oro, y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les prestaron, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentiles, y muchísimas ovejas y vacas. Y cocieron la masa, que habían sacado de Egipto, e hicieron tortas sin levadura, porque no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían podido detenerse, ni aun prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto.
Esta es noche de guardar al Señor, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar al Señor todos los hijos de Israel por sus edades. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta será la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero, comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso en él. Toda la congregación de Israel la sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer la Pascua al Señor, sea circuncidado todo varón, y entonces se llegará a sacrificarla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Y todos los hijos de Israel hicieron como mandó el Señor a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día el Señor sacó los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de las bestias, porque mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Ebeo, y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás este servicio en este mes. 7 días comerás por leudar, y el 7º día será fiesta al Señor. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu término. Y contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Por tanto, tú guardarás este servicio en su tiempo de año en año. Y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, harás pasar al Señor todo lo que abriere la matriz, asimismo todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos serán del Señor. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le cortarás la cabeza, asimismo redimirás todo humano primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto? Le dirás: El Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose el faraón en no dejarnos ir, el Señor mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico al Señor todo primogénito macho, y redimo todo primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, que el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, que por ventura no se arrepienta el pueblo cuando vieren la guerra, y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partidos de Sucot, asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y habló el Señor a Moisés, diciendo:
Habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campamento delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él asentaréis el campamento, junto al mar. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto como el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón del faraón rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel ya habían salido con gran poder. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron asentando el campo junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando el faraón llegó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, y temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Qué mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quietos, y ved la salud del Señor, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me das voces? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios, para que los sigan, y yo me glorificaré en el faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorificaré en el faraón, en sus carros, y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó, e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó, y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba la noche a Israel, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería del faraón, sus carros, y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana, que el Señor miró al campamento de los egipcios en la columna de fuego y nube, y alborotó el campamento de los egipcios. Y les quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios huían hacia ella, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra.
Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron, Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al que en él subía. El Señor es mi fortaleza, y mi canción, Él me es por salud, este es mi Dios, y a este adornaré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. El Señor, varón de guerra, el Señor es su nombre. Los carros del faraón y a su ejército echó en el mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo. Los abismos los cubrieron, como una piedra descendieron a lo profundo. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y con la multitud de tu grandeza has trastornado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, se pararon las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, prenderé, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiendo tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste con tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste, lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Lo oirán los pueblos, y temblarán, se apoderará dolor de los moradores de Palestina. Entonces los príncipes de Edom se turbarán, a los robustos de Moab los ocupará temblor, se abatirán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Señor, en el santuario del Señor, que han afirmado tus manos. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Porque el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor volvió a traer las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel fueron en seco por medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, Cantad al Señor, porque en extremo se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo, y al que en él subía. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y derechos, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmas, y se asentaron allí junto a las aguas. Y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.